Estamos de regreso aquí ya en primera hora. Gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con nuestro segmento de nutrición. Vamos a aprender un poco sobre la dieta sin gluten. Si usted no ha escuchado este término, o las personas que también ya lo han escuchado, vamos a aprender un poco de la mano de María Luz André, nutricionista de Tulipanes Spa, quien nos viene a hablar un poco sobre este tema, esta dieta, quiénes son las personas que deben de hacer esta dieta y por qué también no es tan común. Bienvenida, María Luz. ¿Qué tal tu fin de semana? Excelente, gracias a Dios. Qué bueno, gracias a Dios igual. Bueno, pues es importante este tema, primero porque no es común, pero realmente se da. Entonces no hay mucha información y se confunde mucho esta enfermedad con una colitis. Entonces es importante saber primero que el gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, ¿verdad? En la cebada y en el centeno, y también en el triticale, que aquí no lo usamos mucho. Entonces estos cereales se usan en un montón de repostería, de panes, de hacer harinas. Entonces al final realmente pues nosotros conocemos el trigo, el centeno y la cebada como tal, pero muchas veces no conocemos todos los alimentos en donde se utilizan parte como sustancias para mezclar. Entonces es muy importante el etiquetado de los alimentos, que yo había dicho que íbamos a hablar, me lo tienes que recordar, porque es muy importante ese tema de cómo leer bien una etiqueta nutricional, sí. Porque por costumbre o por comodidad no lo hacemos. Entonces, esta enfermedad, que se llama también enfermedad celíaca, lo que hace es que los pacientes cuando consumen gluten, que están casi todos los alimentos, ya te digo, de repostería, de panes, de harinas, de salsas, pues entonces produce una inflamación de sus intestinos que lo que hace es que evita la absorción de nutrientes, es decir, no pueden absorber proteínas, no pueden absorber vitaminas, ni minerales, ni grasas, ni carbohidratos. Entonces ellos empiezan a bajar de peso. Como también el estrés es una causa para bajar de peso, y el estrés produce gastritis, colitis, reflujo y un montón de problemas digestivos, se confunde mucho y es muy difícil realmente el diagnóstico, salvo que sea por descartar. Hay que ir descartando poco a poco. Entonces, los pacientes con gluten mejoran normalmente cuando dejan de consumir el gluten, y solo mejoran si dejan de consumir el gluten además. Entonces, es necesario que hagan una dieta totalmente y estrictamente sin gluten. Por ejemplo, bueno, yo no vivo pendiente de que como muchos nicaragüenses, te lo puedo asegurar. ¿Cómo sé yo que necesito hacer una dieta sin gluten? ¿O cómo vos detectás, en el caso que tengas pacientes, dichosos los pacientes que van y vos detectás que hay algo que no está bien, algo que hay que corregir? Bueno, gracias a Dios tú no tienes ningún problema, porque obviamente si tú tuvieras algún problema tendrías una desnutrición, empezarías a perder peso, pero no de una manera en que te encontraras con energía, porque una persona puede estar delgada, puede estar incluso por debajo de su peso, pero sentirse bien, con energía, saludable. Pero bueno, mis exámenes de sangre están nítidos. Así es, yo te controlo, tranquilo. Entonces, realmente esta persona se encuentra mal, porque cada vez que come algo le da diarrea, cada vez que come algo tiene un gran dolor, y además pierden peso, o sea, están cansados, hay un agotamiento físico, hay todo lo derivado de una desnutrición, por supuesto. Además, el problema hipocondríaco de no saber que tienes, pero saber que tienes algo porque es que no te encuentras bien de salud. Entonces ellos empiezan a ir a varios médicos y no saben qué tienen. Y lo último que se le ocurre a alguien, como no es una enfermedad común, tampoco el Crohn es una enfermedad común, que algún día vamos a hablar de ella, entonces pues es pensar que tiene una gastritis o estrés, porque también cursa con una gastritis y con una colitis. O sea, tú haces una endoscopia, tú te haces una endoscopia y tú vas a tener una gastritis erosiva, probablemente severa o moderada, vas a tener una inflamación en el colon, entonces te van a dar Colipax, te van a dar una serie de tratamientos antiinflamatorios y para tratar ese problema, pero el problema no es esa la razón. Así es, porque la causa es el gluten. El gluten causa todo esto. El gluten causa todo eso. Entonces, te lleva todo ¿qué esto? pasa? Que el gluten está en un montón de cosas, porque aunque te dije de dónde sale, el gluten está en un montón de cosas. El gluten está en muchas bebidas alcohólicas, como la cerveza y otro tipo de bebidas. El gluten está en casi todas las salsas para cocinar. El gluten está en la salsa de soya. El gluten está en medicamentos que te tienes que consumir y tomar, en suplementos naturales, porque el gluten se utiliza para un montón de cosas. Entonces, la única manera de conseguir no tomar gluten es primero tomar cosas naturales. O sea, las frutas no tienen gluten, las verduras no tienen gluten, la carne no tiene gluten, ni la carne de res, ni de pavo, ni de pollo, ni de pescado, no tienen gluten. El arroz no tiene gluten, el maíz no tiene gluten, pero ya todo lo que sea procesado, la maicena, por ejemplo, o las harinas de maíz están ya mezcladas, ya sí tienen gluten, las salsas, digamos, las salsas para aderezar
tienen gluten, algunos vinagres tienen gluten porque vienen de derivados de la malta. Entonces, realmente yo no podría decirte todo lo que tiene gluten sin leer el etiquetado. O sea, el etiquetado, casi todas las cosas que están en el supermercado, prácticamente todas, y ya a estas alturas que hay una ley del consumidor que lo exige, casi todas tienen una etiqueta donde te dice si tiene gluten o no. Ahora, María Luz, pero hablando, ¿verdad?, sobre el gluten, ¿quiénes son los que pueden ser afectados por esta proteína que contienen algunos alimentos? ¿Todos somos afectados? ¿Todos podemos llegar a ser afectados? Todos podemos llegar a ser afectados porque, por ejemplo, una persona que tiene mucho estrés, que inicia con una colitis, que esa colitis no la trata, que esa colitis pasa a gastritis, que esa gastritis pasa a reflujo, que realmente al final por ese mismo estrés hay una pérdida de su sistema inmunológico, es decir, la flora bacteriana se pierde, ya no hay defensas del organismo. Hay personas que me dicen, yo no era alérgica antes a los antiinflamatorios, ahora soy alérgica. Yo no era alérgica antes al marisco, ahora soy alérgica, porque llega un momento que como tienes tanta inflamación en tu sistema digestivo, que es donde alberga el sistema inmunológico, pues al final uno puede ser alérgico a todo. Entonces uno puede hacerse alérgico al gluten cuando no lo era, pero los alérgicos al gluten también lo son desde que nacen. Hay bebés que son alérgicos al gluten, ¿me entiendes? Entonces, muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, que te puede empezar con 9 años, te puede empezar con 15, te puede empezar con 30 y te puede empezar con siempre. Pero el ser alérgico al gluten se llama enfermedad celíaca. Seguro algunos en casa se sienten familiarizados con el término porque además de alguna persona ha sido diagnosticada con esto y tal vez, como vos me decís, ¿verdad?, dejamos ahí la colitis pasar, que se vuelve una gastritis. ¿Qué hace? Obviamente, por ejemplo, las personas con colitis tampoco pueden tomar harinas refinadas, porque tú a las personas con colitis le das harina de trigo, le das panes, le das azúcar y tienen una inflamación terrible porque el azúcar tiene un pH de 2. El pH es con lo que nosotros en medicina medimos el grado de acidez. Entonces nuestro organismo tiene que estar entre 7 o más de pH, porque nosotros nos movemos en un medio alcalino. Entonces lo que es la lactosa de la leche, lo que es todos los azúcares, acidifican el medio, y el estrés también lo acidifica, y entonces esa acidez mata nuestra flora intestinal. Entonces por eso se confunde tanto. Pero esta enfermedad mejora totalmente cuando tú quitas todo el gluten, o sea, quitas todos los panes, quitas toda la repostería, quitas todos los derivados de gluten, todas las salsas, la verdad, porque es una dieta prácticamente... ¿Cómo hacemos para vivir? No, puede ser que yo lo puedo controlar. Una ensalada con un pollo a la plancha, o sea, no vas a utilizar salsa de soya, pero puedes utilizar sal para cocinar, puedes utilizar hierbas para cocinar. Lo que no puedes utilizar es cosas con conservantes, porque hay un montón de conservantes que vienen con la E1100 no sé qué, que es más fácil tal vez el aderezo que le pones a la salsa, a la ensalada, ahí ya... No podrías comprarlo hecho, tendrías que hacer aceite pues con vinagre, que sea o vinagre de manzana o vinagre balsámico, que no sea un vinagre de Malta, porque ya sabemos que el vinagre de Malta sí viene, pero de todas formas esos vinagres vienen con una cosita detrás que se llama etiqueta, que hay que leer. Tenemos que aprender. Vamos a visitar un supermercado para ver a cuánta gente nos encontramos leyendo etiquetas. No, y también cómo podemos enseñar a los televidentes cómo leerla, y podemos ver en el supermercado cuántos alimentos tienen gluten, o si viene escrito o no, pero realmente pues la norma europea es que sí, ¿verdad? Yo asumo que aquí hay muchos productos importados americanos y que realmente además Nicaragua tiene una ley de consumidor que también afecta. Lo que pasa es que yo tampoco estoy leyendo todo el rato las etiquetas porque no lo necesitamos, pero el que lo necesita lo tiene que leer y está ahí a la disposición. Ese es el punto, el que lo necesita, pero a la hora de prevenir no puedes prevenir una enfermedad celíaca. No la vas a prevenir, no la puedes prevenir. Va a dar ocasionalmente, va a ocurrir, tu estilo de vida. O sea, eso es como me dices, ¿puedo prevenir un Helicobacter pylori? No, puedo estar fuerte para que no me dé un Helicobacter. ¿Puedo prevenir un dengue? No, pero puedo tener mi sistema inmunológico fuerte para que el mosquito me dé lo que me dé, no me dé nada. Porque realmente el mismo mosquito le da a uno y a otro no. Entonces porque nuestro sistema inmune se ve muy afectado por la parte digestiva. Entonces sí es muy importante entender que cuando tenemos demasiados gases, cuando tenemos demasiada inflamación, cuando tenemos demasiados erutos, que la gente cree que es normal. No es normal. No es normal andar erutando. O sea, no es normal. La gente no debe erutar solo que se toma una bebida con gas, ¿verdad? Que tampoco es normal. Cuando te cae mal, venís y empezás a erutar, porque algo no está bien, si te cae muy pesado. Sí, pero lo normal no es erutar, lo normal es que tú comas y salga todo por abajo, las toxinas. No andes erutando, eso es que te estás repitiendo la comida, estás teniendo problemas de digestión, tienes un hígado lento, probablemente por no dormir, probablemente por estrés, probablemente porque esté graso, un montón de cosas, pero habría que verlo. O sea, si andas erutando, si andas con flatulencias,
o vulgarmente tirándote pedos, con perdón, todo el rato, o sea, no es normal. No, es cierto. Sí. Entonces, por ejemplo, otra cosa, ya aprovechando de que me preguntaste eso, los frijoles son tóxicos. Los frijoles en la cáscara tienen unos oligosacáridos que producen gas, entonces nosotros tenemos que ponerlos crudos a remojo toda la noche y al día siguiente botar ese agua, no se le va a perder ningún mineral, lo único que se le va a perder son esos oligosacáridos que producen tanta distensión abdominal y tanto gas, y así vamos a ahorrar. ¿Con qué otros granos aparte? Bueno, el frijol porque es el que consumimos más, todos los días consumimos. Todos los granos, frijoles, los garbanzos, las lentejas, las demás habichuelas, que no sé cómo les llaman, los chícharos, todo lo que son granos. Y el repollo, el brócoli, coliflor, que a mucha gente le produce gases, también hay que ponerlo en remojo, pero no 12 horas, unas 3 horas o antes. Tú lo puedes cortar picadito y lo dejas ahí en remojo, y cuando lo vayas a poner, pues lo escurres en un colador y ya lo sirves. Y ya servirá no tal vez, yo recién voy al súper, voy a enjuagar mi coliflor, mi brócoli, y luego de eso guardarlos, o tengo que hacerlo previo a no puedes consumir el alimento. Si tú los lavas antes de meterlos en la refri, se te van a malear. Ok. Tienes que meterlos como están, porque como mucho los puedes limpiar, pero no los puedes mojar y meterlos en la refri, porque se van a oxidar y se van a estropear. Entonces tú, en el momento que vayas a preparar tus verduras, las cortas, si así a ti te producen gases porque tienes problemas digestivos, entonces las cortas, las pones en agua con un poquito de sal si quieres para que no se oxiden, y ahí van a estar botando esos oligosacáridos. Es igual que, por ejemplo, las semillas de linaza que me preguntaba una paciente. La gente se las come molidas, no sirve. O sea, realmente si tú tienes un problema de estreñimiento, tú pones las semillas de linaza en semilla y las dejas dormir toda la noche y ellas sueltan un mucílago. Ese mucílago es el que al día siguiente tú te bebes, que es un agua toda pastosita. Eso es lo que tienes que tomar. Eso es lo que tienes que tomar, lo otro no. Las ciruelas pasas, tú pones 3 ciruelas en un vaso de agua toda la noche, y lo que te vas a beber es el agua de las ciruelas, no las ciruelas, porque las ciruelas te dan agua. Luz, gracias por toda esa información. Realmente uno desconoce cómo debe ser que debemos consumir nuestros alimentos para que realmente tengan la función para lo que realmente los queremos, exacto, lo que queremos realmente para que nos sirvan realmente. Gracias. Ya, ustedes, para servir. Agosto, ya terminó agosto, ahí seguimos con nuestra promoción agostina. Qué bien. Pueden visitarnos en la clínica, la tenemos prácticamente a un 60%. Yo siempre digo que solo en el mes de las madres y en el mes de agosto tenemos estas promociones, entonces les invito que lleguen, siempre estamos con promociones en Tulipanes Spa. Excelente, María Luz, muchísimas gracias por habernos acompañado, aprendimos un poco sobre la dieta sin gluten, espero que usted, que le sirva, que sea de su beneficio, y que visite a la nutricionista o a su doctor y que pregunte cualquier inquietud que usted tenga, siempre su médico es quien dará la respuesta. Seguimos con más aquí en Primera Hora.